Llega la primavera, llega el mes de septiembre, muy complicado para aquellas personas que la alergia las afecta y mucho, y tiene que ver justamente con la llegada de este momento del año. Por eso estamos saludando a la doctora Silvana Monsel, médica pediatra, especialista en alergia, directora de la Asociación Argentina de Alergia. Doctora, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, llega septiembre, los que padecen o los que padecemos, mejor dicho, los diferentes tipos de alergia, hay cuidados a tener en cuenta, ¿no? Sí. Algunos dan resultados positivos y otros, bueno, la resignación, ¿verdad? Pasa por muchas personas que sufren alergia que se resignan porque, digo, llega septiembre, lo padecemos, llega la primavera, después se va, pero es un mes complicado para mucha gente. Sí, bueno, en realidad lo que acabas de decir es algo sumamente importante, esto de la resignación. En Argentina tenemos el 20% de la población que es alérgica, pero tenemos un gran problema y a nivel mundial que hay mucho subdiagnóstico y subtratamiento. ¿Qué significa esto? Muchos pacientes que no saben que tienen la enfermedad, con lo cual no tienen el tratamiento que necesitan, con lo cual sufren muchas crisis y con todas las consecuencias, ¿no?, que esto puede acarrear, como por ejemplo, obviamente, de ir evolucionando y desarrollando otras manifestaciones alérgicas o acudir frecuentemente a una urgencia, a una guardia o tomar medicamentos quizás no son los adecuados, con lo cual es realmente un problema de salud pública. Ahora, doctora, es una época del año en la que afloran, no solamente vinculado con el polen, sino que donde las alergias se vuelven más intensas. Particularmente quizás la rinitis alérgica es más intensa en primavera. Igual hay algo que nos está pasando las últimas décadas, es que con el cambio climático, con la urbanización mayor de la población, con los cambios a nivel ambiental, en realidad las estaciones se van prolongando un poco más y hace que el paciente antes quizás tenía solamente síntomas de rinitis en primavera y quizás esto se va prolongando un poco más. ¿De qué manera se puede combatir la alergia? Bueno, primero lo principal es lo que hablábamos antes, es tener un buen diagnóstico. Claro. Es tener un buen diagnóstico y saber qué tipo de alergia, porque la alergia en realidad es una predisposición que tiene el sistema inmunológico a reaccionar contra cosas que son normales de nuestro hábitat como si fueran extrañas. Y tenemos distintas manifestaciones alérgicas, ¿no? En el caso de la primavera, puntualmente, quizás lo que más se va a manifestar es la rinitis alérgica, pero tenemos alergias alimentarias, alergias en piel, asma, que está muy ligada a la rinitis alérgica. Sabemos por datos que tenemos recientes que el 20% de los pacientes que tienen rinitis pueden llegar a desarrollar asma, inclusive el 80% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis también. Entonces, primero tener bien el diagnóstico de cuál es la manifestación que tiene el paciente, saber bien si tienen una sensibilidad a algún alérgeno especial en particular, por ejemplo, un paciente con rinitis si es alérgico al polen, alérgenos domiciliarios. Entonces, de acuerdo a ello, la educación del paciente de saber de cómo controlar el medio ambiente y cómo disminuir su exposición lo va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, después todo el tratamiento farmacológico. Entonces, es muy importante para que el paciente sepa a qué alergeno por ahí es sensible y lo cual va a aumentar sus síntomas, bueno, consultar a un especialista para que pueda, a través de pruebas de alergia, determinar esa sensibilidad. Ahora, vos decías que hay alergias diferentes y entonces hay síntomas diferentes. Digo, en este caso, claro, hablamos de la rinitis, que es habitual en esta época del año. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas a los que deberíamos prestarles especial atención? Bueno, si hablamos de la rinitis, que es una pregunta súper importante, porque sus síntomas son muy parecidos a los de un resfrío común. Claro. Pero hay ciertas cosas que nos tienen que llamar la atención y decir, bueno, no, esto ya no es un resfrío, esto puede llegar a ser una enfermedad crónica, y lo cual hay que consultar. Un paciente con rinitis tiene estornudos como paroxísticos, como que pareciera que quizás estornuda 5 veces, pero parece que no va a parar de estornudar. Tiene un goteo nasal constante, que es transparente, a diferencia por ahí de un resfrío, donde los síntomas son más constantes, que duran por ahí en el lapso de una semana. El paciente que tiene una rinitis alérgica por ahí tiene muchos síntomas matinales, que además tiene picazón de nariz, congestión nasal, que por ahí durante el día van a remitir, pero a la noche pueden aumentar y pueden durar 2 o 3 días, dependiendo de la gravedad de cada paciente. ¿Sí? Hay pacientes que tienen síntomas en forma persistente. Lo que no hay, Pablo, lo que no hay que hacer es resignarse a convivir con esos síntomas, porque es habitual que alguien te diga, bueno, no, estoy así porque soy alérgico, y bueno, pasa esa etapa del año o eso que te produce alergia,
y te dejas estar. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, es un poco lo que hablamos. Esto del subdiagnóstico es la consecuencia directa, es el no tener un tratamiento. Entonces, cuando uno no tiene el tratamiento que necesita, por supuesto que la evolución de la enfermedad no va a ser la mejor, el paciente va a tener más crisis, va a consultar más a una guardia y bueno, va a hacer que no esté bien. Hablando de guardia, los chicos, los más pequeños, también sufren alergia, lógico. Sí. ¿Y de qué manera se lo combate? ¿De la misma manera que uno combate a un adulto o hay otros tratamientos pensando en el más pequeño de la familia? La alergia es igual en el adulto como en los chicos, es igual porque es esta predisposición que del sistema inmunológico a reaccionar de forma distinta. Lo que pasa es que según el grupo etario, por ahí las manifestaciones van a ser distintas. En los chicos, y más que nada en los chicos pequeños, son muy frecuentes las alergias alimentarias porque son los primeros alérgenos a los que los chicos están expuestos y por ahí a lo largo que va pasando la vida, a lo que se llama como marcha atópica o marcha alérgica, bueno, pueden presentar después rinitis, después asma, y obviamente los tratamientos quizás difieren en el sentido de que quizás hay medicaciones que están aprobadas para adultos y no todavía para chicos, pero básicamente las enfermedades, la alergia es lo mismo. Bien, bueno, interesante, ¿eh? Gracias, doctora. No, muy amable. por favor, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Hasta luego.